tenemos el tema de los transformadores, el cual es el tema que continúa porque lo vamos a tratar completo. Desde cero vamos a aprender sobre los transformadores hasta llegar a la construcción o diseño del mismo, el diseño de los transformadores. Bien, ¿quién me puede decir de qué tratábamos? Si sabe ya algo de los transformadores, cuál es la función de los transformadores. ¿Quién me puede decir algo, una idea de lo que hemos visto hasta ahora? No hablen todo al mismo tiempo, después no lo entiendo. Profesor, creo que sé algo. Adelante. Los transformadores, vamos a decirlo un poco menos bonito, como me sale. Yo creo que son aquellos aparatos que nos permiten, aumentar, controlar la electricidad en puntos amplios, que es como los breakers, pero los breakers son para casa y esos son para comunidades, para una cantidad de lugares en específico. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Yo. Adelante. Un transformador es, si no me equivoco, un aparato que funciona para transformar la tensión de la corriente eléctrica sin modificar su potencia. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra idea? Bien, fíjense, en la próxima clase voy a preguntar otra vez, así que presten atención a las definiciones, porque estas definiciones no las vamos a volver a ver, porque cuando entremos de una vez vamos a empezar a construir transformadores. Calcular y construir, pero las definiciones son muy importantes. Imagínense que usted esté diseñando un transformador y le pregunten a usted ¿para qué sirve eso? Usted dice que haciendo un transformador y ni siquiera sabe, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan a profundidad para qué sirven los transformadores. Miren, un transformador es un equipo eléctrico que tiene como función transformar la energía, por eso se llama transformadores, pero específicamente el transformador lo que sirve es de reductor o de elevador de una tensión o voltaje, como ustedes dijeron, los jóvenes que participaron. El transformador, ¿qué es lo que hace? Transforma la energía de dos maneras, o la aumenta o la disminuye. ¿Qué es lo que se quiere con el transformador? Aumentar o disminuir un voltaje o tensión. Voltaje y tensión es lo mismo. Si usted dice voltaje y dice tensión, está hablando el mismo idioma. Entonces, los transformadores, esto que vemos aquí en los póster de luz, por lo regular son reductores. ¿Por qué? Porque por esos póster de luz pasan unas líneas de alto voltaje. Hay tres tipos de líneas. Hay líneas que son de baja tensión, hay otras que son de mediana tensión, hay otras que son de alta tensión. Las que van de ciudades a ciudades son de alta tensión, que llegan hasta la subestación, y de ahí de la subestación entonces salen líneas de baja tensión. Esas líneas de baja tensión que no pasan de los 720 voltios se meten a los barrios, se meten por las avenidas con unos 360 voltios. ¿Qué hacen estos transformadores? Obviamente en la casa, ninguna casa va a utilizar 360 voltios, son tres líneas, tres potenciales. Lo más que utiliza una casa, lo más que utiliza son 240 voltios, que antes le llamaban 220, la famosa 220. Se ha quedado así, todavía mucha gente le dice 220, pero era porque el voltaje no llegaba, ni siquiera llegaba a 220, se quedaba en 215 por ahí, pero era un voltaje 220, pero ya es 240, debe ser 240 porque hay una línea que es de 120 cuando se utilizan las dos líneas, los dos potenciales. Si se suman los dos, 120 más 120 son 240. Por eso el voltaje ahora se llama 240. Ahora bien, anteriormente le llamaban 110. Entonces, como el voltaje ni siquiera 110 llegaba, se quedaba por ahí 105, como mucho, 100, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Que antes estaba la línea 110, si la sumamos o la multiplicamos por 2, 110 más 110 da 220. Eso es lo que se llama un voltaje. Un voltaje en términos eléctricos se llama un voltaje bifásico porque tiene dos fases. Un 120 es una fase más el otro 120 son dos fases, ¿verdad? Y el neutro, que es el punto común de los dos. Usted toma el 120, ¿verdad? Una línea, y toma el neutro, y usted va a tener en su
su casa 120 y también va a tener 240. En una casa usted puede tener las dos. Si usted tiene o pide, porque ahora la mayoría de las personas están pidiendo el contador 240. Hay un contador en las EDES, tienen un contador que es 120 y tienen un contador que es 240. Entonces ya todo el mundo, no sé, todavía hay gente que pide el 120, pero lo más lógico es que usted pida el 240 de una vez, porque en un futuro lo va a necesitar, porque casi todos los acondicionadores de aire modernos funcionan con 240. Entonces, si usted no tiene la otra línea, la 240, después cuando usted quiera instalar un aire en su casa, entonces va a tener que ir a solicitar un contador 240 y eso se tarda un tiempo. A veces duran 15 días, a veces duran hasta un mes para llevarle ese contador. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Inmediatamente, aunque no tenga acondicionador de aire, pide su contador, ¿verdad? 240. Si la línea no pasa por ahí, a veces hay barrios todavía, hay barrios que nada más pasa una sola línea, y para que haya 240 se necesitan dos líneas independientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas cuando van a las EDES y piden su contador 240, entonces usted tiene que comprar el alambre. Ellos le calculan porque ellos tienen una X cantidad de alambre, no más de 60 pies. Las EDES no dan más de 60 pies. Si la otra línea que usted necesita para 240 está a más de 60 pies de su casa, entonces usted tiene que comprar el alambre que falta, para entonces ellos llevarle esa otra línea a su casa. Bien, yo les recomiendo a ustedes y cuando alguien le pregunte a ustedes que cuál es mejor, que qué es más recomendable del contador 120 al 240, ustedes le digan que el 240, tienen que pedir el 240 de una vez porque en un futuro lo van a necesitar, el contador 240. Hay dos tipos de contadores. Bien, entonces, continuando con los transformadores, estos transformadores toman esas líneas de esos 360, 720 voltios y más y la reducen a unos 240 voltios. Y de estos transformadores entonces salen esas dos líneas que se meten a las casas. Esas dos líneas que van a la casa de 120 y 240 voltios, ¿verdad? Esa es la función de los transformadores. De no ser por los transformadores, imagínense ustedes cómo llegaría ese voltaje de Santo Domingo aquí al Ceibo. No hay manera de que ese voltaje llegue desde allá, de 240. Vamos a sacar una línea 240 desde la capital. O vamos a sacar una línea 120, bueno, ahí en San Pedro de Macorís, que hay una planta, me parece, hidroeléctrica. Vamos a sacar un cable 120 desde allá de San Pedro para traerlo aquí al Ceibo. Imagínense ustedes la caída de voltaje que se genera en ese camino, en ese proceso. Quizá lleguen aquí al Ceibo 40 o 30 voltios menos. Por eso se usan las líneas de alta tensión, porque hay menos pérdida y porque garantiza que el voltaje va a llegar. ¿Y quién se encarga de que ese voltaje, que está bastante alto, porque tiene que venir así, porque de lo contrario no llegaría, ese voltaje, entonces quienes los transforman y lo llevan a los hogares son los transformadores? Bien, en la próxima clase voy a preguntar otra vez, tienen que dominar ese concepto de los transformadores. ¿Para qué sirven? Todavía ustedes no dominan el diseño, cómo se hace un transformador, eso ya lo entendemos. Más adelante sí van a saber cómo se hace el transformador. Obviamente van a tener más capacidad de interpretar cómo funciona cuando estemos midiendo los transformadores. Bien, vamos a ver, en la clase anterior vimos la definición de transformadores. Son dispositivos electromecánicos sin partes móviles, ¿verdad?, que transfieren energía de un circuito a otro sin ningún contacto físico. Esa es la definición de los transformadores como tal. La definición como tal. ¿Qué significa eso? El equipo, la definición del equipo, ¿verdad? Bien, pero la función es mucho más amplia que esta definición. La función es lo que hace el transformador y la definición se refiere más bien a su construcción, cómo está construido, ¿verdad? El físico que tiene el equipo. Bien, entonces vimos en la clase anterior algunas partes
partes, vimos algunas partes del transformador, ¿verdad? Carrete o carreter, el alambre magnético, que le llaman también alambre de bobina. Vimos el núcleo, ya sabemos un poco sobre el núcleo porque tratamos las bobinas y las bobinas están enrolladas en un núcleo. Luego vimos los tipos, ¿verdad? Y por ahí fue que nos quedamos. Me parece a mí que fue por aquí. Los tipos de transformadores. Entonces, vamos a empezar a partir de aquí el tema de hoy que vamos a tratar a plenitud luego de ese pequeño resumen que hemos hecho.